¿Qué sucede cuando un país que lucha por sobrevivir convierte una catástrofe en una clase magistral de guerra asimétrica? Cuando la oscuridad se convierte en la primera jugada de una partida de ajedrez con máquinas no tripuladas e inteligencia artificial. Imaginen esto. Millones de personas sumidas en la oscuridad por misiles que aúllan en el cielo nocturno. 6 días después, una fortaleza multimillonaria se evapora, no por represalias, sino por una precisión fría y calculada. Esta es la historia de cómo los conflictos modernos cambiaron para siempre en una sola noche, y por qué las reglas de enfrentamiento nunca volverán a ser las mismas. Si quieren ver más videos como este, asegúrense de darle a me gusta, suscribirse y activar las notificaciones. Realmente ayudan al crecimiento del canal. El reloj marca las 2:48 de la mañana. Sobre la capital, el cielo se rasga. 45 misiles de crucero atraviesan la oscuridad con sus motores aullando como lobos mecánicos. En cuestión de minutos, las redes eléctricas colapsan en todo el país. Los hospitales cambian a generadores de emergencia. El alumbrado público se apaga. Barrios enteros se desvanecen en la sombra. 6 millones de personas despiertan en un mundo sin electricidad. Este no era el primer asalto. Era el 9º desde que comenzó octubre. Una campaña metódica diseñada para doblegar la voluntad de una nación antes de que el invierno pudiera rematar el trabajo. La estrategia era brutal en su simplicidad. Congelarlos, matarlos de hambre, dejarlos en la oscuridad hasta que la esperanza misma se convirtiera en un lujo que no podían permitirse. El componente de guerra psicológica era deliberado. Cada ataque llegaba sin previo aviso, programado para maximizar la disrupción y el miedo. Los cortes de electricidad significaban que no había calefacción a medida que bajaban las temperaturas, que no había refrigeración para las medicinas, que no había comunicación para familias separadas por cientos de kilómetros. El objetivo no era solo militar, era crear una crisis humanitaria tan grave que la rendición pareciera preferible a la supervivencia. Pero algo inesperado ya estaba en marcha, algo que transformaría esta tragedia en un punto de inflexión. En centros de mando alejados del frente, los planificadores militares analizaban patrones. Cada ataque, cada objetivo, cada hora de oscuridad se catalogaba y estudiaba. Los equipos de inteligencia cruzaban los daños a la infraestructura energética con las evaluaciones de impacto económico. No solo documentaban los ataques, sino que preparaban una respuesta. La filosofía era simple pero revolucionaria. Si tu enemigo te obliga a luchar en la oscuridad, haz de la oscuridad tu arma. Pasaron 6 días. Entonces, en un puerto estratégico de la costa sur, el tablero se invirtió por completo. 3 máquinas entraron al agua al amparo de la oscuridad total. No eran naves comunes. Cada una llevaba una carga oculta. 4 drones de ataque alojados en compartimentos internos, invisibles a simple vista. Se movían como depredadores, rozando la superficie a profundidades de entre 1,5 y 3 metros, rozando las crestas de las olas, en lo que los operadores llaman modo semisumergido. Esto no era casualidad. A estas profundidades se deslizaban por debajo del umbral de detección de los sistemas de radar costero. Ni siquiera los sistemas de defensa aérea más sofisticados podían verlos. Eran fantasmas moviéndose en la sombra líquida. La tecnología detrás de estas naves no tripuladas representó años de desarrollo, la mayor parte del cual tuvo lugar en talleres y laboratorios de ingeniería, lejos de la vista del público. La doctrina naval tradicional dice que se necesitan destructores, submarinos y portaaviones para proyectar su poder sobre el agua. Pero esas plataformas cuestan miles de millones y su construcción lleva años. Lo que Ucrania había desarrollado era algo completamente diferente. Una flota que podía ensamblarse en meses, operarse remotamente y desplegarse sin arriesgar la vida de nadie. Cada buque medía aproximadamente 6 metros de eslora y estaba construido principalmente con materiales compuestos que absorbían las ondas de radar en lugar de reflejarlas. Los sistemas de propulsión eran eléctricos, casi silenciosos, lo que les permitía acercarse a objetivos sin la señal acústica que alertaría a los puestos de escucha submarinos. Sus sistemas de navegación eran autónomos.
capaces de ejecutar misiones preprogramadas incluso si la comunicación se interrumpía por completo. Pero la verdadera innovación residía en el software de planificación de misiones. No se trataba de juguetes teledirigidos que requerían intervención humana constante. Eran plataformas semiautónomas capaces de tomar decisiones tácticas en tiempo real, adaptándose a las condiciones cambiantes, sin esperar órdenes a cientos de kilómetros de distancia. El viaje continuó sin problemas. Kilómetros de mar abierto pasaron bajo sus cascos. El mar estaba relativamente en calma, con olas de un promedio de 1,5 metros, condiciones ideales para mantener su perfil semisumergido. Sus sensores monitorizaban continuamente el entorno electromagnético, detectando barridos de radar distantes y ajustando el rumbo microscópicamente para minimizar su ya diminuta señal. Entonces, los sistemas de navegación se iluminaron con una advertencia que heló la sangre de todos los operadores. Un denso campo minado se extendía en su camino como una red de muerte invisible. No se trataba de simples artefactos explosivos anclados al fondo marino. Las minas navales modernas son sofisticados sistemas de armas equipados con sensores magnéticos, detectores acústicos y disparadores de presión. Algunas pueden diferenciar entre grandes buques comerciales y naves militares más pequeñas. Otras permanecen inactivas durante semanas y luego se activan según parámetros programados. El campo minado que se avecinaba representaba miles de toneladas de explosivos de alta potencia, cada unidad capaz de hundir un barco o destruir cualquier cosa que se acercara demasiado. Un error de cálculo, un grado de desviación del rumbo. Toda la operación terminaría en un destello de luz blanca y escombros esparcidos por el lecho marino. Entonces, ¿cómo guiar máquinas autónomas a través de un laberinto de explosivos cuando estás a cientos de kilómetros de distancia, mirando pantallas en una sala de control? La respuesta reside en una tecnología que parece imposible. Imagine combinar la precisión de posicionamiento en tiempo real de los sistemas automotrices de alta gama con los giroscopios de precisión utilizados en las naves espaciales, y luego procesar todo mediante redes neuronales que aprenden y se adaptan más rápido que el pensamiento humano. Estos sistemas no solo siguen rutas preprogramadas, sino que predicen, analizan e improvisan. El paquete de navegación de cada buque integraba datos de múltiples fuentes simultáneamente. El posicionamiento satelital proporcionó una ubicación base con una precisión de centímetros. Las unidades de medición inercial registraron cada cambio de aceleración, rotación y velocidad, lo que permitió al sistema calcular la posición incluso si las señales satelitales se interrumpían o se perdían. El mapeo sonar creó modelos tridimensionales en tiempo real del entorno submarino, identificando obstáculos y amenazas potenciales. Pero el componente crítico fue la capa de inteligencia artificial que procesó toda esta información. Los sistemas de navegación tradicionales siguen puntos de referencia, coordenadas predeterminadas que representan una ruta segura. Esta IA hizo algo fundamentalmente diferente. Comprendió el objetivo operativo y calculó dinámicamente la ruta óptima para alcanzarlo. Cuando apareció el campo minado, la IA no se limitó a detenerse ni a solicitar nuevas instrucciones. Analizó el patrón de densidad de las minas, identificó brechas en la cobertura, calculó matrices de probabilidad para docenas de rutas potenciales y seleccionó la ruta con la mayor probabilidad de éxito, todo en menos de 3 segundos. El enjambre se abrió paso a través del campo minado con márgenes medidos en pulgadas. Cada sensor se activó. Cada algoritmo calculó matrices de probabilidad miles de veces por segundo. Emergieron ilesos. Los operadores que supervisaban la misión observaban cómo los datos de telemetría se desplazaban por sus pantallas. Cada metro recorrido representaba un pequeño milagro de ingeniería y matemáticas. El ritmo cardíaco se aceleraba. El café se enfrió. Nadie hablaba, salvo para transmitir información esencial. Pero despejar el campo minado solo los condujo al siguiente obstáculo, diseñado por algunos de los mejores ingenieros militares del planeta. En las colinas que rodeaban el objetivo se alzaba una red de defensa aérea de $500 millones. Múltiples sistemas superpuestos,
diseñados para rastrear 300 objetivos simultáneamente, atacando amenazas a distancias superiores a los 160 kilómetros. Era el tipo de instalación que convierte los ataques convencionales en suicidas. La arquitectura defensiva era estratificada y redundante por diseño. Radares de búsqueda de largo alcance barrían el horizonte constantemente, capaces de detectar aeronaves a distancias cercanas a los 320 kilómetros. Los sistemas de medio alcance proporcionaban cobertura superpuesta, garantizando que no existieran huecos en la zona de detección. Armas de defensa puntuales de corto alcance cubrían las aproximaciones finales, diseñadas para interceptar cualquier cosa que penetrara las capas exteriores. Los radares de control de tiro podían rastrear cientos de objetivos simultáneamente, priorizando las amenazas según la velocidad, la trayectoria y la sección transversal del radar. Las baterías de misiles estaban listas, cada una cargada con interceptores que costaban cientos de miles de dólares cada una. Los centros de mando monitoreaban cada metro cuadrado del espacio aéreo, conectados mediante redes de comunicación cifradas con los cuarteles generales regionales y las autoridades nacionales de mando. Esto no era solo defensa, sino dominio. La construcción y el mantenimiento de la instalación habían costado más que los presupuestos militares anuales de la mayoría de las naciones. Representaba décadas de ingeniería aeroespacial, física de radares e integración de sistemas de combate. Sobre el papel era casi impenetrable, pero toda fortaleza tiene una debilidad. La inteligencia militar ucraniana había estado estudiando esta instalación durante meses. Las imágenes satelitales proporcionaban vistas aéreas que revelaban la disposición física de los emplazamientos de radar y las baterías de misiles. La recopilación de inteligencia electrónica monitoreó las frecuencias de radar y los patrones de comunicación. Las fuentes de inteligencia humana proporcionaron información sobre los procedimientos operativos, los programas de mantenimiento y las rotaciones de la tripulación. A partir de estos datos acumulados, los analistas construyeron una imagen detallada no solo de lo que las defensas podían hacer, sino también de cómo operaban, sus respuestas estándar a diferentes perfiles de amenaza, sus tiempos de reacción, su doctrina para priorizar objetivos. Y la doctrina resultó ser la debilidad. Los sistemas defensivos estaban optimizados para las amenazas que entendían. Aeronaves que se acercaban a gran altitud, misiles de crucero volando a media altitud, misiles balísticos siguiendo trayectorias parabólicas predecibles. Los protocolos de intervención se construyeron en torno a estos modelos de amenaza, con algoritmos de respuesta automatizados diseñados para maximizar la probabilidad de intercepción contra ataques convencionales. Para lo que no estaban optimizados era para la asimetría creativa, ataques que violaban deliberadamente las suposiciones integradas en su programación. Entonces, ¿cómo se derrota un sistema que vale más que el PIB de naciones pequeñas utilizando máquinas baratas y prescindibles? No se combate directamente. Se realiza una actuación. El acto inaugural comenzó con un solo misil, un señuelo, lanzado desde una distancia suficiente para activar todas las alarmas de la red. El cebo estaba perfectamente lanzado. El misil era bastante real, un arma funcional con una ojiva activa, capaz de infligir daños significativos si alcanzaba su objetivo. Pero su propósito real no tenía nada que ver con la destrucción. Era una sonda, una prueba, un estímulo deliberado diseñado para obtener una respuesta predecible. Dentro del búnker de mando ruso, los operadores de radar observaban cómo la amenaza entrante se materializaba en sus pantallas. Para eso se habían entrenado. Para eso estaba diseñado el sistema. Los algoritmos de clasificación de amenazas analizaban la señal del radar, misil de crucero de tamaño mediano, velocidad subsónica, trayectoria a baja altitud, prioridad de la amenaza, alta. Respuesta recomendada, intercepción inmediata con 2 misiles para garantizar una probabilidad de destrucción superior al 95%. 2 misiles interceptores despegaron de sus rieles en respuesta, sus motores cohete dibujando estelas blancas en el cielo antes del amanecer. Los sistemas de guía se activaron, adquiriendo el objetivo y realizando correcciones de rumbo mínimas. Espoletas de proximidad armadas. Ojivas listas. La intercepción fue de manual.
limpia, eficiente, letal. El misil entrante se desintegró en un destello brillante, y sus fragmentos cayeron al mar a millas de cualquier objetivo valioso. Objetivo eliminado. Amenaza neutralizada. Exactamente como estaba previsto. Dentro del centro de mando, pudo haber habido una momentánea sensación de satisfacción. Otro enfrentamiento exitoso. Otra amenaza detenida. El sistema funcionando exactamente como estaba previsto. Excepto que esa era precisamente la reacción que Ucrania necesitaba. No se trataba de destrucción. Se trataba de manipulación. El señuelo cumplía dos funciones críticas que resultarían decisivas en los minutos venideros. Primero, obligaba a los sistemas de radar defensivos a activarse por completo, transmitiendo sus posiciones exactas como reflectores en la oscuridad. Cada transmisión revelaba una pieza más del rompecabezas. El radar militar moderno es un arma de doble filo. Para detectar amenazas, debe emitir energía electromagnética y analizar los reflejos que rebotan. Pero esas emisiones son detectables por cualquiera con el equipo adecuado. Los sensores pasivos pueden identificar frecuencias de radar, calcular la potencia de transmisión y triangular la ubicación exacta del sistema emisor. Todo ello sin enviar señales propias. En el momento en que la red defensiva se activó por completo para atacar al señuelo, iluminó el espectro electromagnético como un árbol de Navidad. Los recursos de inteligencia ucranianos registraron cada transmisión, creando un mapa preciso de la arquitectura defensiva en tiempo real. Se confirmaron las posiciones de radar estimadas previamente. Se identificaron y catalogaron nuevos sistemas que no habían aparecido en informes de inteligencia anteriores. Se detectaron las brechas de cobertura. Esta información se transmitió de inmediato a la fuerza de ataque, actualizando su panorama táctico con datos fidedignos recopilados segundos antes. En segundo lugar, y mucho más importante, obligó a los ordenadores de la red de defensa a dedicar enormes recursos de procesamiento al seguimiento y ataque de un único objetivo inofensivo. Es como sobrecargar un ordenador abriendo cientos de pestañas del navegador simultáneamente. Todo se ralentiza. Los sistemas modernos de defensa aérea son fundamentalmente problemas computacionales. Múltiples radares alimentan continuamente datos a las unidades centrales de procesamiento que deben correlacionar pistas, eliminar falsos positivos, clasificar amenazas, asignar prioridades y asignar interceptores. Todo en tiempo real, mientras nuevos flujos de datos llegan constantemente. Los sistemas están diseñados con una sobrecarga de procesamiento considerable para gestionar escenarios complejos. Pero existen límites. Cuando aparece una amenaza de alta prioridad, el sistema dedica importantes recursos computacionales a rastrearla con la máxima precisión, calcular soluciones de intercepción, guiar misiles hacia el objetivo y confirmar su destrucción. Durante esos segundos críticos, mientras los procesadores se concentraban en el ataque al señuelo, contaban con menos recursos disponibles para otras tareas. El monitoreo de fondo continuaba, pero con menor sensibilidad. Los nuevos contactos podrían tardar un poco más en clasificarse. Los objetivos marginales podrían filtrarse como ruido. Y en esa valiosa ventana de distracción digital, mientras todos los sensores rusos se enfocaban hacia el cielo, 3 buques no tripulados emergieron silenciosamente a 2 millas de la costa. El verdadero asalto apenas comenzaba. El misil señuelo destruido creó una enorme columna de humo que los vientos costeros, con ráfagas de hasta 72 kilómetros por hora, comenzaron a empujar directamente hacia el puerto. La densa y aceitosa nube flotaba sobre el agua como una cortina que se descorría sobre un escenario. Esto no era casualidad. El pronóstico del tiempo había formado parte de la planificación de la misión desde el principio. La dirección del viento, la velocidad, los gradientes de temperatura, la humedad, todo influía en la decisión de cuándo y cómo lanzar la operación. El humo no era solo un oscurecimiento visual, era un elemento calculado del engaño. La nube en expansión comenzó a interferir con los sistemas de vigilancia óptica. Las imágenes de las cámaras solo mostraban una neblina gris. Los sensores infrarrojos tenían dificultades para penetrar el aire cargado de partículas. Incluso los sofisticados sistemas de imágenes multiespectrales vieron reducida su eficacia.
Pero los defensores tenían una carta más que jugar. Convencidos de que se enfrentaban a un ataque con misiles a gran escala, activaron su AS, un sistema de guerra electrónica de $200 millones, diseñado para crear una zona muerta de radiofrecuencia que se extendía a casi 300 kilómetros. La activación era protocolaria. La doctrina defensiva estándar ante un ataque aéreo: interferir todas las frecuencias, impedir que el enemigo se comunicara o navegara, obligar a sus armas de precisión a operar a ciegas. Para cualquier dron convencional que dependiera del control por radio o la guía GPS, esto era una sentencia de muerte instantánea. Todos los canales de comunicación se bloquearon. Todas las señales de satélite se distorsionaron. La conexión entre el operador y la aeronave se cortó. Sin guía, los drones suelen entrar en modo de seguridad, flotando en el mismo lugar, regresando al punto de lanzamiento o simplemente estrellándose. El sistema de guerra electrónica inundó el espectro electromagnético con ruido en docenas de bandas de frecuencia simultáneamente. Las comunicaciones por radio se volvieron imposibles. Las señales GPS quedaron sepultadas bajo interferencias miles de veces más fuertes que las transmisiones satelitales. Incluso los sistemas de comunicación militar más robustos tendrían dificultades para mantener las conexiones con este nivel de interferencia. Para los operadores rusos, el problema estaba resuelto. El cielo era ahora su dominio. Cualquier dron atacante quedaría inutilizado, azotando el aire a ciegas hasta agotar sus baterías y caer al mar. O eso creían, porque Ucrania no usaba el cielo y tampoco usaba la radio. ¿Cómo se controlan armas de precisión cuando el enemigo acaba de bloquear todo el espectro electromagnético? Sencillo, no se usa. Los drones de ataque que se lanzaban desde las naves no tripuladas utilizaban cables de fibra óptica para el comando y control. Conexiones físicas completamente inmunes a la interferencia electrónica. Mientras el cable permaneciera intacto, los operadores mantenían el control total. Transmisiones de video, comandos de vuelo, designación de objetivos, todo. Era tecnología antigua aplicada de una manera nueva. Los misiles guiados por fibra óptica existían desde hacía décadas, principalmente en misiones antitanque, donde el cable se desenrollaba detrás del arma mientras volaba hacia el objetivo. El principio era simple. La luz que viajaba a través de la fibra de vidrio no podía ser interferida, interceptada ni decodificada por los sistemas enemigos. El reto residía en adaptar esta tecnología al caótico entorno de un ataque naval. Los misiles antitanque solían volar distancias cortas sobre un terreno relativamente estable. Estos drones necesitaban operar en aire marítimo turbulento, recorriendo distancias más largas y manteniendo un despliegue estable del cable. Los ingenieros ucranianos habían resuelto el problema mediante un diseño minucioso. Los cables eran delgados pero increíblemente resistentes y se almacenaban en carretes motorizados que controlaban la tensión de despliegue. Si el cable experimentaba una fuerza excesiva, el carrete se aflojaba. Si la tensión bajaba demasiado, se retraía ligeramente. El sistema mantenía el cable lo suficientemente tenso para una transmisión de señal fiable sin romperse por la tensión aerodinámica. Mientras las señales de interferencia resonaban en todas las frecuencias, algo más estaba sucediendo, algo que los defensores nunca anticiparon. El incendio masivo provocado por el impacto del señuelo creó su propio microclima sobre el puerto. El intenso calor generó potentes corrientes térmicas ascendentes, creando violentas e impredecibles corrientes de aire que se retorcían y giraban como tornados invisibles. La física básica explica este fenómeno. El aire sobrecalentado se expande y asciende rápidamente, absorbiendo aire más frío de las zonas circundantes para reemplazarlo. Cuando el calentamiento es intenso y localizado, crea células convectivas con potentes corrientes ascendentes en el centro y descendentes en los bordes. Si a todo esto le sumamos los vientos costeros, obtenemos una turbulencia caótica que cambia constantemente. Ahora, los drones de ataque, despegando de sus naves nodriza, se adentraban en un huracán autogenerado. Los sistemas de estabilización de vuelo, diseñados para condiciones marinas normales, luchaban repentinamente por el control
en un aire sobrecalentado y turbulento. Cada dron llevaba un conjunto de sensores que proporcionaban datos a las computadoras de control de vuelo, acelerómetros que medían fuerzas en 3 ejes, giroscopios que registraban las velocidades de rotación, altímetros barométricos que monitoreaban los cambios de altitud y sensores de velocidad aerodinámica que calculaban la velocidad. El controlador de vuelo procesaba esta información cientos de veces por segundo, realizando ajustes constantes para mantener el dron estable y en rumbo. Pero la turbulencia superaba cualquier capacidad para la que los algoritmos habían sido entrenados. En un instante, un dron chocaba con una potente corriente ascendente, impulsándolo 4 metros más alto. Al segundo siguiente, una corriente descendente lo lanzaba contra el agua. Las cizalladuras horizontales del viento creaban fuerzas laterales que amenazaban con hacer volcar la aeronave. Los operadores compensaron manualmente, añadiendo controles de palanca para contrarrestar los violentos movimientos aéreos. Pero el tiempo de reacción humano tiene límites. El retraso entre ver un problema en la señal de video y hacer una corrección era de una fracción de segundo, a veces demasiado largo cuando las condiciones cambiaban tan rápidamente. Justo cuando los operadores compensaban la turbulencia, una nueva pesadilla apareció en sus pantallas. Una señal de movimiento rápido que se acercaba silbando desde el oeste a más de 2.500 kilómetros por hora. Un caza ruso de superioridad aérea había sido desplegado, probablemente en el momento en que se detectó el primer señuelo. Mientras que la red principal de defensa aérea permanecía ciega a los drones que volaban a baja altura, el potente radar de esta aeronave podía detectar fácilmente las naves no tripuladas en la superficie del agua. El caza representaba una amenaza de una magnitud completamente diferente. A diferencia de los sistemas de defensa aérea estacionarios con campos de visión fijos, una aeronave podía maniobrar libremente, examinando el espacio de batalla desde múltiples ángulos. Su radar podía observar la superficie del océano con una claridad que los sistemas terrestres no podían igualar. Sus sensores podían detectar las señales térmicas de los motores de los drones, la estructura física de las embarcaciones e incluso las tenues estelas que dejaban en el agua. Y una vez que el caza los identificaba, podía atacar con sus propias armas o simplemente comunicar por radio su posición a todas las unidades rusas en la zona. Toda la operación quedaría expuesta y las fuerzas navales convergerían en su ubicación en cuestión de minutos. Toda la operación estaba a segundos de ser expuesta, a segundos de ser aniquilada. El cazador se había convertido en la presa. Entonces llegó el momento que haría que los historiadores militares reescribieran sus libros de texto. Esto no era solo un ataque con drones. Era una operación naval integrada, como nunca antes se había intentado. Una de las embarcaciones no tripuladas era diferente a las demás. Había sido equipada con un módulo antiaéreo compacto de lanzamiento vertical. Una apuesta arriesgada que parecía desafiar todos los principios de la guerra con drones. La modificación no tenía precedentes. Los drones navales estaban diseñados para ser sigilosos, discretos y difíciles de detectar. La incorporación de un sistema de lanzamiento vertical aumentó la señal de radar y el peso del buque, lo que podría comprometer su misión principal. El lanzador en sí era una compleja pieza de ingeniería. Un contenedor sellado que contenía un misil tierra-aire, con sistemas de guía, motor cohete y ojiva. El arma seleccionada fue un misil termoguiado, relativamente simple en comparación con sistemas guiados por radar más sofisticados, pero perfecto para el escenario. No requería que el dron mantuviera el objetivo fijado ni proporcionara comandos de guía. Una vez lanzado, el misil era autónomo. Buscaba el objeto más caliente en su campo de visión y lo perseguía sin descanso. La decisión de incluir esta capacidad representó un nivel de creatividad táctica que trascendió el pensamiento militar estándar. Añadió riesgo, complejidad y coste a la operación, pero ofrecía una opción si ocurría lo impensable, si aparecían recursos aéreos que amenazaran con poner en peligro la misión. Mientras el caza iniciaba su pasada de identificación a baja altitud, escaneando los contactos de la superficie, el operador del dron tomó una decisión en una fracción de segundo. No había tiempo para decisiones de comité ni para solicitar autorización al mando superior.
La aeronave estaba a segundos de ser identificada visualmente. Una vez transmitida su ubicación, la misión había terminado. El operador tenía que elegir: mantener el sigilo y esperar que el piloto de combate no los viera, o romper el encubrimiento y eliminar la amenaza. El misil se lanzó. La tapa del contenedor explotó con proyectiles explosivos. El motor del cohete se encendió, lanzando el misil hacia el cielo en una columna de llamas. Por un instante, la nave no tripulada pareció un buque de guerra en miniatura, defendiéndose de un ataque aéreo. La tecnología de búsqueda de calor detectó la enorme firma térmica de los dos motores de la aeronave. Los motores a reacción modernos son extremadamente calientes. Los gases de escape salen a temperaturas superiores a los 1000 grados. Para un sensor infrarrojo, brillan como el sol, abrumando cualquier fuente de calor competidora en la zona. El piloto ruso no recibió ninguna advertencia, ninguna indicación de que uno de sus objetivos se transformara repentinamente en una amenaza. Estaba buscando embarcaciones lentas, probablemente esperando encontrar contrabandistas o quizás drones de reconocimiento recopilando información. La idea de que respondieran al fuego simplemente no existía en su evaluación de la amenaza. Los aviones de combate sí cuentan con sistemas defensivos, dispensadores de bengalas diseñados para seducir misiles termoguiados, receptores de alerta de radar que alertan a los pilotos de amenazas entrantes. Pero esos sistemas suelen activarse mediante detonadores específicos, indicaciones de radar, detecciones de lanzamiento de misiles desde vectores de amenaza conocidos. Un misil lanzado desde la superficie, desde una pequeña embarcación no tripulada, no figuraba en la biblioteca de amenazas. La ojiva impactó. 9 kilos de explosivo de fragmentación detonaron a pocos metros del fuselaje del avión. La explosión envió miles de fragmentos de metal que destrozaron la cubierta de aluminio, las líneas hidráulicas, los tanques de combustible y los sistemas de vuelo críticos. Una aeronave de $60 millones se precipitó al mar en llamas. El piloto probablemente tuvo segundos para evaluar lo sucedido, tomar decisiones de eyección y ejecutar los procedimientos de escape. Se desconoce si sobrevivió al encuentro. El humo y el fuego dificultan la observación fiable, y recuperar a un piloto derribado en aguas disputadas conlleva sus propios riesgos. Fue algo sin precedentes. Un dron de ataque naval funcionando como plataforma antiaérea móvil. Pero este acto desesperado de supervivencia tuvo un costo inmediato. El lanzamiento de un motor de cohete crea una enorme explosión térmica, una llamarada gigante visible para cualquier sistema de sensores en la región. Los satélites infrarrojos que monitoreaban el área habrían detectado el lanzamiento. Los sistemas de radar distantes podrían haber rastreado la trayectoria del misil. Otras aeronaves de patrulla podrían haber visto el destello. Acababan de cambiar la invisibilidad por la supervivencia. Cada segundo ahora contaba el doble. El reloj de la misión se aceleraba. Lo que había sido una operación con un ritmo cuidadoso, con tiempo para ajustarse y adaptarse, se había convertido repentinamente en una carrera. Otras fuerzas rusas responderían, aeronaves adicionales despegando de sus bases, lanchas patrulleras girando hacia la zona, fuerzas de reacción rápida movilizándose. Las naves no tripuladas restantes debían completar su misión principal y retirarse antes de que llegara una fuerza abrumadora. No habría segundas oportunidades, ni posibilidad de retirarse e intentarlo de nuevo más tarde. Los operadores se enfrentaban ahora a condiciones que desbordarían la coordinación humana. Violentas corrientes ascendentes de múltiples incendios, interferencias electrónicas activas, clima degradante y la amenaza constante de patrullas adicionales, convergiendo en su última posición conocida. Las imágenes de las cámaras se sacudían violentamente mientras los pequeños drones eran azotados por el viento. Los cables de fibra óptica se arrastraban detrás de cada aeronave, con sus carretes de despliegue trabajando constantemente para mantener la tensión adecuada, mientras los drones maniobraban en aire turbulento. Un enganche en el cable, un evento de fuerza excesiva, y ese dron se perdería, incapaz de recibir órdenes, volando a ciegas hasta agotar su batería. Entonces, a través del humo, finalmente emergieron los objetivos.
La infraestructura del depósito de petróleo y un petrolero de 370 metros, brillantemente iluminado en la oscuridad. La instalación portuaria era enorme, abarcando decenas de acres a lo largo de la costa. Los tanques de almacenamiento se alineaban, cada uno con millones de galones de productos petrolíferos. Las redes de oleoductos conectaban los tanques a los muelles de carga donde los barcos podían cargar. Las estaciones de bombeo mantenían la presión necesaria para mover millones de galones al día a través del sistema. Los edificios de control albergaban las computadoras y los operadores que gestionaban todo el complejo. El petrolero representaba un objetivo de oportunidad, un buque enorme en proceso de carga, con sus tanques parcialmente llenos de crudo. Destruirlo eliminaría cientos de millones de dólares en valor del buque y carga, además de provocar un desastre ambiental que complicaría las labores de recuperación. Pero el objetivo principal siempre fue la infraestructura. Los barcos podían reemplazarse. El equipo especializado necesario para operar una gran terminal petrolera era mucho más difícil de reconstruir. Los últimos 43 segundos no se trataban de pilotaje. Se trataba de potencia de procesamiento. No se trataba de 12 operadores con 12 controladores intentando coordinarse en medio del caos. Se trataba de una sola inteligencia artificial que actuaba como director de campo de batalla. Un gestor de proyectos que, en comparación, hacía que las redes logísticas de las grandes corporaciones parecieran lentas e ineficientes. El sistema de IA representaba la vanguardia del desarrollo de software militar. Los sistemas autónomos tradicionales siguen reglas. Si existe la condición A, se toma la acción B. Los sistemas más sofisticados utilizan el aprendizaje automático para reconocer patrones y realizar predicciones. Este sistema hacía algo más complejo. Comprendía los objetivos y asignaba recursos dinámicamente para alcanzarlos. Procesaba datos de cizalladura del viento en tiempo real de los elementos principales, midiendo cómo la turbulencia afectaba sus trayectorias de vuelo y calculando correcciones para los drones que aún estaban en ruta. Asignaba objetivos según la probabilidad de éxito, asegurando que la infraestructura crítica recibiera múltiples drones para garantizar la destrucción, incluso si algunos eran interceptados. Realizaba ajustes de microsegundos a cada trayectoria de vuelo, optimizando las trayectorias según las condiciones del viento, el combustible restante y la prioridad del objetivo. Nos vemos en la parte 2.